Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, donde podrán verlo cuando gusten. Les recordamos la idea de hacer estos programas que ustedes adopten el método de investigar, que no den nada por verdadero porque se lo diga yo, porque se lo diga a otra persona. Verifiquen, investiguen las publicaciones que les presentamos, revisen los documentos, búsquenlo, descárguenlo, los videos, véanlo, hagan su propia investigación, fórmense su propia opinión, que mientras más difícil sea engañarnos, más difícil va a ser robado nosotros, el pueblo dominicano. Nos encontrábamos en el medio de una serie, hoy tocaría la parte 3, si se quiere, de la ruta oculta del petróleo venezolano, pero visto los acontecimientos recientes, los arrestos de Santiago Jacín y de Eduardo Reed Estrella, más otra persona supuestamente vinculada al entramado de Senasa, y el hecho de que se estaba rumorando que se gestaba un acuerdo entre Eduardo Reed Estrella y el Ministerio Público, cosa que fue desmentida por su defensa, pues consideramos oportuna si se quiere, una pausa de la serie que estábamos realizando para tratar un tema bastante importante sobre los acuerdos. Ayer, lunes 8 de diciembre, se venció un plazo de una notificación que nosotros le hicimos a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho con respecto a todos los acuerdos que han sido suscritos en los casos de corrupción por el Ministerio Público con los imputados. Yo le voy a poner en pantalla, es el acto C40, diagonal 2025, dice: intimación a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y al director de persecuciones de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, para que hagan entrega de todos los acuerdos suscritos por el Ministerio Público con los acusados de los diferentes casos de corrupción, expediente, Antipulpo, Medusa, Calamar, etcétera, desde el 16 de agosto del año 2020 hasta la fecha de notificación del presente acto, al igual que todos los documentos que prueben que dichos acusados cumplieron realmente con la obligación de devolver miles de millones de pesos en dinero y en bienes al Estado dominicano, pueblo dominicano, entre paréntesis. Este acto se notificó a los 17 días del mes de noviembre del año 2025. Perdón. Como le dije, el plazo de esos 15 días hábiles se venció ayer, lunes 8 de diciembre. Ahí están las generales de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, representada por mí. Más abajo se encuentran los traslados a la Procuraduría General de la República. Ustedes van a ver los sellos de recibido abajo. Por ello, y le voy a leer los atendidos, o lo más importante. Atendido 1. Que esa Procuraduría General de la República y su titular, Jenny Berenice Reynoso, así como la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República y su titular, Wilson Camacho, alegando estar amparado por el criterio de oportunidad previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal, desde el 16 de agosto del año 2020 hasta la fecha, cuando se desempeñaban como director general de persecución de la Procuraduría General de la República y director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, respectivamente, suscribieron múltiples acuerdos con los acusados en los casos de corrupción, entre los cuales podemos citar los expedientes Antipulpo, Medusa y Calamar, entre otros, donde los imputados suscribientes han aceptado su culpabilidad y, según dicen y han declarado a la prensa mis requeridos, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, han realizado la devolución de miles de millones de pesos y de bienes equivalentes también a miles de millones de pesos, pero ni los acuerdos o la prueba de que dichas devoluciones de valores por esos miles de millones de pesos han sido publicadas en el portal de transparencia de la Procuraduría General de la República o en algún medio de circulación nacional a petición de mis requeridos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Atendido 2.
que entre estos tan publicitados, solo de boca por mis requeridos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, acuerdo con supuestas restituciones al Estado Dominicano de miles de millones de pesos en dinero y en bienes, podemos mencionar de manera enunciativa y no limitativa los acuerdos suscritos con Maxi Montilla, Operación Antipulpo, Ramón Emilio Jiménez Coli, Operación Calamar, Ángel Hilberto Loco Armella, Operación Calamar, José Miguel Bonetti Dubreiro, Operación Medusa, Marisabel Terán de Bonetti, Operación Medusa, Rafaela Delfino Mazote, Operación Medusa, Lisandro Macarrulla Martínez, Operación Medusa. Atendido 3. Que a su vez, dentro de dichos expedientes de corrupción se encuentran muchos otros imputados que fueron acusados formalmente por mis requeridos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, cuyos nombres se encuentran en las acusaciones que presentaron ante los tribunales de la República, donde se describió con lujo de detalle los presuntos actos criminales que cometieron en perjuicio del Estado Dominicano contra el dinero del pueblo dominicano. Sin embargo, nunca fueron llamados a juicio y tampoco se pidió condena alguna contra ellos. En aclarar, mis requeridos, si estos llegaron a acuerdo o no con la Procuraduría General de la República, o cuál fue la justificación de que estos presuntos criminales organizados corruptos, según documentación suscrita por, lo que pasa fue que le puse el sello, lo que es el caso, como es el caso de la acusación formal con solicitud de apertura a juicio del caso Medusa, presentada en fecha 2/7/2022 ante la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, firmado por mi requerido Wilson Camacho, al igual que firmó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio del caso Calamar de fecha 24/4/2024, entre los cuales, está el sello ahí, podemos mencionar de manera enunciativa y no limitativa a los siguientes acusados por mis requeridos: José Miguel González Cuadra, Operación Calamar; Sergio Moya de la Cruz, alias Gori, Operación Calamar; Friso Mesina El Velo, Operación Calamar; Lisandro Macarrulla Tavares, Operación Medusa; Víctor Lisandro Macarrulla Martínez, Operación Medusa; Pablo Roberto Yarul Micheli, Operación Medusa; Omar Miguel Yarul Micheli, Operación Medusa; Daniel Camarena Capriles, Operación Medusa. Todas esas personas, el primer grupo tienen acuerdos que no han sido publicitados, y el segundo grupo, usted lo busca en las acusaciones, te pone el nombre en el buscador, y el Ministerio Público dice que esa gente son los últimos de los muñequitos cometiendo crímenes. Sin embargo, nunca fueron citados a juicio. Le estoy hablando que los nombres de ellos se encuentran ahí en esas acusaciones, donde se describe todos esos supuestos o presuntos crímenes que cometieron en perjuicio del Estado Dominicano, extorsión, desfalco, soborno, el Código Penal entero, una colección. Y de lo primero, se ha hablado mucho de los acuerdos, pero los documentos más, que es la parte más importante, usted puede suscribir un documento con cualquiera, usted le puede poner ese documento, lo que usted quiera, pero debe de presentarse la prueba que se cumplió con la obligación del documento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso de Maxi Montilla, como ustedes van a ver, el Ministerio Público hizo una fiesta porque Maxi Montilla iba a devolver 3.000 millones de pesos. Debe de haber una constancia de que esa devolución se realizó. Y cuando hablamos de una constancia de que se realizó, es precisamente porque el papel lo aguanta todo. Usted puede poner en un acuerdo, usted puede presentarlo a un juez, usted puede homologarlo, pero el cumplimiento de ese acuerdo, una vez homologado por el juez, debe de realizarse. Deben de realizarse la entrega de bienes inmuebles, deben de realizarse la entrega de dinero, deben de realizarse la transferencia bancaria, debe de realizarse una serie de operaciones que evidencian la devolución del dinero y el ingreso de ese dinero al Estado Dominicano. La Procuraduría General de la República es parte del Estado Dominicano.
Lo que significa que cualquier dinero que sea devuelto al Estado Dominicano no es a la Procuraduría General de la República que va a quedarse. Es al Estado Dominicano que reingresa. Eso significa que hay constancia de eso. Imagínense, hasta en Hacienda, Contraloría, todo el mundo que maneja lo que es el dinero del Estado Dominicano, la elaboración de presupuestos, el destino de los fondos, la recepción de los mismos por el concepto cual que sea de devolución, sea de impuestos, sea de tasas aduanales, etcétera, etcétera. Debe de dejar una constancia de la recepción de esos bienes y de ese dinero. Esa constancia debe de publicarse. Nunca se ha publicado. Así de simple, nunca se ha publicado. Y no es la primera vez que se le pide. Fíjese, ese acto de alguacil se venció ayer, lunes 8. 15 días hábiles, estamos hablando de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuando usted le mete los 2 días de fin de semana, estamos hablando de casi un mes. Y son acuerdos viejos. Son acuerdos que datan desde Operación Medusa. Antipulpo. Antipulpo empezó el mismo 2020. Estamos hablando de acuerdos que se suscribieron hace casi 5 años. Hace casi 5 años. Porque hubo gente que duraron 2 o 3 meses desde que se iniciaron la persecución y los arrestos en noviembre del 2020 por Operación Antipulpo, si mal no recuerdo, que llegaron a acuerdo. Ya que fue casi de una vez ahí mismo. Son acuerdos viejos, son casos viejos. Bueno, de los primeros que se dice que llegó a acuerdo fue Cano, el super testigo de Operación Medusa, que está en España todavía. Y de ese no apareció un solo papelito. Fíjense que cuando yo hablo doy los nombres, estoy diciendo que no es de manera limitativa. Yo pedí todos los acuerdos y de manera especial eso. Pero son todos. Debe de estar el de él también. Pero a mí no me entregaron absolutamente nada. Ningún acuerdo, ninguna prueba de que eso se cumpliera. Nada. No es la primera vez que yo pido acuerdo. Y justificación jurídica de esas personas que fueron mencionadas en acusaciones como presuntos criminales organizados. Y no se sabe qué fue lo que hicieron con ellos. Pero no llegaron al juicio. Esa gente no fueron citadas nunca. Y vamos a dividir esto en 2 grupos. Vamos a empezar con los que fueron publicitados como suscriptores de acuerdo. Si se quiere. Vamos a coger 2 o 3 de esos. Y para que ustedes vean, porque en cada grupo no es la primera vez que se piden los acuerdos. O se pide la razón jurídica, como dije. Yo tengo aquí una publicación de mi Twitter, que es como mi cuaderno de anotaciones, que es de fecha 19 de octubre del año 2023. Estamos a diciembre del 2025. Dice, hoy solicitamos al Consejo Superior del Ministerio Público los acuerdos por los que José Miguel Bonetti Dubrey, María Isabel Terán Pérez de Bonetti, página 438 a 443, acusación Medusa, y Rafaela Delfino Mazote, oigan la página para que la busquen en la acusación Medusa, página 544 hasta la 556, acusación Medusa, no fueron procesados por la PGR. Y cuando usted le da a la foto del documento, si la pueden poner, exacto, usted le ve, cuando la amplía, a mano derecha, el sello de recibido del Consejo del Poder Judicial. Fue recibida 9/10/23.
Consejo del Poder Judicial. Asunto: solicitud de acuerdo supuestamente suscrito entre la Procuraduría General de la República y los señores José Miguel Bonetti Dubrey, María Isabel Terán Pérez de Bonetti y Rafaela Delfino Mazote. Los dos primeros sindicados como participantes en el esquema de soborno de Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el contenido de la acusación presentada en fecha 2 de julio del año 2022 por ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, del expediente denominado Operación Medusa, página 438 a la 443. Y la última como participante en el esquema de soborno de Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el contenido de la acusación presentada en fecha 2 de julio del año 2022, por ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, del expediente denominado Operación Medusa, páginas 544 a la 556, en virtud de los cuales no fueron procesados judicialmente a pesar de habérseles constatado, según el Ministerio Público, la comisión de acto criminal en perjuicio del Estado Dominicano. De no existir dichos acuerdos, emitir certificaciones al respecto e iniciar el procesamiento judicial de los señores José Miguel Bonetti Dubrey, María Isabel Terán Pérez de Bonetti y Rafaela Delfino Mazote, por los hechos criminales presuntamente perpetrados por ellos, según el contenido de la acusación del caso Medusa, presentada en fecha 2 de julio del año 2022 por ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, para una o la otra acción mencionada en los numerales 1 y 2 del asunto. De la presente instancia, hacemos de conocimiento del Consejo Superior del Ministerio Público que cuenta con un plazo máximo de 12 días hábiles en virtud de la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública. Ahí está la referencia, presentación de formal querella en contra de Lisandro Macarrulla Tavares, ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Víctor Lisandro Macarrulla Martínez, Pablo Roberto Yarul y comparte. Eso está dentro del segundo grupo. Por eso lo vamos a poner en pausa, esa referencia. Pero fíjense, esa es la fecha en la cual yo presento la solicitud de esos acuerdos. Eso se dice que llegaron a acuerdos, supuestamente. Y que pasaron a ser testigos por acuerdo con el Ministerio Público. Los acuerdos de esas tres personas no lo ha visto nadie. Nadie ha visto nada de eso. Nada, Nina. Mire que yo lo pedí formalmente. Pues aquí yo tengo otra publicación de mi cuaderno de anotaciones, si se quiere. Y esta es del 1 de diciembre del 2023. La otra publicación, como ustedes vieron, la precedió por un par de meses. De octubre a diciembre, pero yo tranquilito en mi casa, a que aparecieran esos documentos, esos acuerdos. Entonces, el 1 de diciembre, yo voy allá a la Procuraduría General de la República, a el Consejo Superior del Ministerio Público, o su secretaria más bien, y como digo en la publicación, el Consejo Superior del Ministerio Público, y le hago, y eso lo hago yo siempre, la tagueo, si se quiere, a Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, tienen desde el 19/10/2023 dándole vuelta a nuestra solicitud de los acuerdos de José Miguel Bonetti Dubrey, María Isabel Terán de Bonetti y Rafaela Delfino Mazote, acusación Medusa. Y ahí, a mano izquierda, está la copia del oficio que la joven me dio a mí, diciendo, no, espérese, yo remití. Y cuando se agranda, dice, remisión de documento, Consejo Superior del Ministerio Público, fecha 23 de noviembre del 2023. Léase que esa fue la fecha en que se remitió, casi 2 o 3 semanas antes de que yo fuera a averiguar. Dice, remitente, Lilia Acevedo Gómez, secretaria general del Consejo Superior del Ministerio Público. Atención, magistrada Jenny Berenice Reynoso.
Directora General de Persecución del Ministerio Público. Asunto: remisión de presentación de formal querella en contra del licenciado Lisandro José Macarrulla Tavares, suscrita por el señor Remberto Pichardo Juan, de fecha 13/10/2023. Esa es, y comparten. Esa fue la que pusimos en pausa, porque ese está en el segundo grupo. 2. Solicitud de acuerdo supuestamente suscrito entre la Procuraduría General de la República, PGR, y los señores José Miguel Bonetti Dubrey, aquí le pusieron Drebrey, Marisabel Terán Pérez de Bonetti y Rafaela Delfino Mazote. Remberto Pichardo Juan, solicitante, de fecha 19/10/2023. Le solicitamos notificar a esta Secretaría respuesta a los expedientes remitidos a los fines de informar al Consejo Superior del Ministerio Público sobre las mismas. Y aquí se encuentra la recepción de la remisión por parte de Jenny Berenice Reynoso, su asistente. Dice: recibido 23/11/2023 a las T30. Secretaria, ahí está la firma de ella. Le hace que esto lo recibe la secretaria de Jenny Berenice Reynoso, esto se le remitió a ella directamente. Bueno, pues eso es de octubre del 2023 y hasta el día de hoy no recibimos absolutamente nada. Como le dije, no fue una vez que se le pidieron, no es el acto que yo le enseñé, la primera vez que se pidieron eso, los acuerdos. Hay varias veces se han pedido. ¿Cómo se lo estoy mostrando? Con los documentos, la copia de los documentos, con los sellos de recibida. Aquí tenemos una publicación de el terror del llano, que casi o desmintiendo el terror del llano, porque la verdad es que cuando se habló de que se iba a suscribir o que se estaba llegando a acuerdo con la defensa de Eduardo Ruiz de Estrella, todo el mundo entró en terror. Y ustedes van a ver por qué. Pero aquí está el periódico El Día. Esta es una publicación de ayer donde dice: defensa de Eduardo Ruiz denuncia campaña especulativa sobre supuesto acuerdo. Ahí está la foto de él. La defensa del empresario Eduardo Ruiz, incluido en el caso Senasa, calificó como oficiosa y meramente especulativa una versión que circula de manera coordinada en redes sociales sobre un presunto acuerdo con el Ministerio Público. Los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidi Guerrero González advirtieron que esa narrativa se ha replicado de perfil en perfil, citando supuestas fuentes no identificadas. Un patrón, dijeron, típico de campañas digitales sin fundamento y con posible intención de distorsionar la percepción pública. Reiteran que Ruiz continúa colaborando activamente con la investigación que desarrolla el Ministerio Público y aseguraron que en lo relativo a sus clientes se han respetado plenamente la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva establecida en la legislación vigente. Esa es la defensa de él, negando la suscripción del posible acuerdo, del supuesto acuerdo. Ellos dijeron que no y punto. Y eso calmó un poco los ánimos. Y vamos a seguir dentro del contexto de los acuerdos. Porque la verdad es que tenemos 5 años de Operación Medusa, Operación Calamar, Operación Falcón, Operación El Lobo, tenemos un zoológico entero de operaciones. Es un zoológico que tenemos. Tenemos un super duper Ministerio Público, super duper activo. Y no soy yo que lo digo. Yo tengo aquí un tuit, o X, del mismo Wilson Camacho, que está en sus redes. Dice, si lo pueden poner, eso es él, eso es su Twitter o X. 28 operaciones contra la corrupción y el crimen organizado y contando. 28. Ese número lo puso él, como ustedes pueden ver.
no 2, no 10, no 15, no 28 operaciones. Eso es él. Eso es del 22 de junio del 2025. Y esas 28 operaciones, según ellos, ¿verdad que sí?, han tenido un desempeño que le crea a ellos orgullo. Y ellos entienden que la política de la ejecución de los acuerdos, y no solo ellos, la verdad sea dicha, el sistema judicial entero, con el Ministerio Público metido en medio, lo cree tan ventajoso, tan bueno, tan positivo, que ha tenido un resultado tan magnífico, que miren lo que han hecho. Y yo esta publicación se la he enseñado, pero dentro de este contexto hay que mostrarla. Este es de Diario Libre. Esta es de noviembre 7 del 2025. Dice, la justicia dominicana busca resolver más del 80% de los casos penales por acuerdo. La Procuradora General dijo que acordar es un ejercicio de razonabilidad sin dejar de establecer responsabilidades penales. Oigan esto ha sido un éxito rotundo. Ahí usted tiene de izquierda a derecha el director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Esto hasta aquí entre nosotros parece como una reunión de un comité del PLD. Porque la verdad es que Frank Soto, Jenny Berenice Reynoso y Luis Henry Molina, todos son compañeritos de partido. Pero vamos a seguir. Ese grupo que usted ve ahí manejando el Poder Judicial y la Procuraduría tiene el mismo origen. Se llevan bastante bien entre ellos, se hacen el coro uno con otro. Y sigue por también jueces de esa alta corte, María Garavito Ramírez y Francisco Ortega. Los principales actores de la justicia dominicana, Ministerio Público, la Oficina de la Defensa Pública y el Poder Judicial, anunciaron una política expansiva de soluciones alternas a los procesos penales. Como dicen, lo establece la normativa procesal desde hace más de 20 años y porque están convencidos de que una justicia tardía no es justicia. En un encuentro con periodistas, los más importantes representantes de esas instituciones dijeron reconocer que el miedo y el rechazo a los acuerdos entre las partes en un caso penal obedece a un tema cultural de los dominicanos y porque los abogados se formaron con la idea de litigar en los tribunales hasta el final, sin importar que para llegar a una decisión transcurran años. Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, han convenido iniciar un plan piloto en la provincia Hermanas Mirabal por ser pequeña. Nosotros queremos que esa sea la primera provincia del país que tenga un 80% de acuerdos, subrayó Molina. Por su parte, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, dijo que acordar es un ejercicio de razonabilidad y con el que se puede dar respuesta mucho más oportuna sin dejar de establecer responsabilidades penales y civiles. Agregó que otra de las ventajas es que permiten la reparación de daños a las víctimas y al propio Estado, al que además ahorra recursos en el procesamiento y la litigación. Una ganga es esto. En el DN, más de 40% de los procesos. Reynoso dijo que las soluciones alternas fue parte de las políticas que asumió como fiscal en el 2013. Eso es verdad, el Candelo Acuerdo lo enseñó, lo impuso ella. No fue de que voluntario para los fiscales, fue impuesto. Tenían que agarrar, si usted agarraba y decía que usted no iba a conciliar, le dejaban su expediente ahí, lo ponían ahí 70 veces a la fiscalía. Hasta que usted no le quedara de otra de llegar a acuerdo. Eso es verdad, eso es entero de ella. En cumplimiento a lo que establece la ley 76-02 del Código Procesal Penal y que no se conocen porque no son expedientes sonoros,
como los que han ocupado la primera página de los diarios en los últimos años sobre causas de corrupción. Es una política que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento en la Fiscalía del Distrito Nacional a acordarse hasta más del 40% de los casos, reveló. En ese sentido, el director de la Oficina de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, mencionó que el Código Procesal Penal tiene más de 5 soluciones alternas a las causas judiciales. Cuestionó también que todos los casos se judicialicen, muchos de los cuales terminan diluyéndose porque las víctimas pierden el interés. En esta parte, la procuradora dijo disentir y citó que si fuera así, sometiera más de 200.000 expedientes al año porque solo de violencia de género reciben más de 70.000 denuncias anuales. Eso significa que ella, fíjense que no hacen distinción entre cuáles, dice casos penales, pero no se dice cuáles son los que se van a llegar a acuerdo. Y eso deja un amplio margen, porque ella está hablando de denuncia de violencia de género. Eso es golpes y agresiones a mujeres, o viceversa, porque se dé el caso. Imagínese usted conciliar con el agresor, y nosotros hemos visto el resultado de eso, que al final termina siempre la mujer muerta. Y cuando se averiguó el caso, tenía como 75.000 denuncias que nadie le hizo caso. Pues como no se hace distinción, estaríamos hablando de que los casos de violencia, violación, homicidio o lo que fuere, también ellos quisieran conciliarlo. Porque no se le puso límite a esto. A este plan piloto, dice el 80% de infracciones penales, casos penales, ¿verdad que sí? Pero, vamos a continuar con los acuerdos. Porque los acuerdos al final se supone que se le está cediendo, o la verdad sea dicha, la naturaleza de los acuerdos en República Dominicana le es única a República Dominicana. Estamos hablando de los casos de corrupción, de los cuales, como ustedes vieron, no entregan los acuerdos, ni la prueba de que se cumplieron los mismos. Y es única porque usted se va a Estados Unidos y un acuerdo es, bueno, a ti te toca una condena de 20 años, te vamos a poner 10 y tú devuelves tanto dinero. A ti te toca cadena perpetua, a ti te toca pena de muerte, vamos a ponerte cadena perpetua para no matarte. Esos son los acuerdos que se hacen en Estados Unidos. Los acuerdos en Europa son similares. Pero ese can de tú me devuelves dinero y yo te dejo en libertad, eso, yo nada más lo he visto aquí, principalmente en casos de corrupción administrativa. Eso es autóctono de la República Dominicana, de Jenny Berenice Reynoso. Hay que hablar del Poder Judicial, que Luis Henry Molina, hay que hablar del equipo de abogados recuperadores de bienes del Estado. Ese can nada más lo he visto yo aquí, Y eso ha llegado a un punto tan exagerado que ustedes van a ver más adelante, que ya eso podría considerarse impunidad por un precio. Así de simple. Pero ustedes lo van a ver. Ahora vamos a cuantificar el beneficio de todos estos acuerdos, de estas 28 operaciones, como ustedes vieron a Wilson Camacho poner en su publicación, que yo le acabo de mostrar, a lo largo de 5 años. Y ustedes no lo van a oír de boca mía. Yo quiero que ustedes lo oigan de boca de otra gente. Así que le vamos a poner esta publicación de Instagram para que ustedes vean este video, para que lo oigan de boca de otra gente. Funciona, como se dice, con autonomía y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio Público. Pero es bueno también que por primera vez en la historia se ha recuperado a través de el equipo de recuperación y de otras instituciones, en este caso, se han recuperado ya 6.500 millones de pesos
6.500 millones de pesos que entrarán en el presupuesto en este semestre, en este próximo semestre. Eso se ha recuperado, 3.500 de recuperación directa y 3.000 millones en el caso de las EDES. Y hay en casos en cursos 130.000 millones de pesos para recuperación. Ese que está ahí, Luis Abinader, no es Humberto Pichardo. 6.500 milloncitos de pesos. 3.000 de ellos de un expediente, que es el de la EDE, como él dijo. Estamos hablando de 5 años. 5 años de proceso. 5. 6.500 milloncitos de pesos. Si usted lo divide entre 5 años, eso le da 1.000 y picada de millones. Como 1.400 millones, una cosa así, por año. 1.400 milloncitos por año. Él habla de que hay 130.000 millones en curso. Esos 130.000 millones tienen 5 años en curso. Pero como dicen en mi campo, va a llover, no moja. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que es eso. Vamos a ir directo al PDF del presupuesto ciudadano de 2025. Y vamos a ir a donde está el presupuesto, que es donde está la imagen del motor, si se quiere. Está como un señor en un motor de espalda, como con unos canastos. Está en la página 9. Exacto. Ese presupuesto es el del 2025. Y es de 1.592.355.1 millones de pesos. Le voy a repetir la suma que ustedes están viendo. 1.592.355.1 millones de pesos. Eso es 1 millón de millones. 592.000.355.1. El 1% de eso, el 1, son casi 16.000 millones, perdón. Si usted le pone 8 milloncitos, 8 ahí a ese 2 y lo redondea a 600, son 16.000 millones, el 1%. Entonces estaríamos hablando de 15.000 y pico de millones de pesos. El 1% de ese presupuesto. Para que ustedes tengan una idea de qué diablo significa 6.500 millones de pesos. Pero nosotros estamos siendo buenos. Porque nosotros le estamos poniendo el cúmulo de 5 años a un solo presupuesto. A uno solito. Estaríamos hablando de que si lo dividimos en 5 años, no son 6.500. Es 1.000 y pico de millones. Y siendo el 1%, 15.000 y pico de millones del presupuesto del 2025,
Imagínese cuánto es 1.000 y pico de millones. 0 punto cuánto es. Y según Luis Abinader, 3.000 millones son de un caso que se dio ahora en el último año. Lo que significa, ustedes lo oyeron, lo que significa que los 4 años anteriores fue donde se acumularon los 3.000 milloncitos Yo me tengo que reír. Yo me tengo que reír. Para no coger pique. Ese caso de la EDE es de este año, mis hijos. Es de este año. Ese video que ustedes vieron es de julio de este año. Le hace que del 2020 al 2024, lo único que se recuperó fueron 3.000 millones de pesos. De eso es que estamos hablando. Lo único que se recuperó fueron 3.000 millones de pesos en 4 años. En 28 operaciones y contando, como dice Wilson Camacho. En 4 años. Ahora yo quiero que usted divida 3.000 entre 4. Divida 3.000 entre 4. A ver a cuánto le da por año. Y ahora coge ese número y compárelo con este de comunal presupuesto. Para que usted me diga a mí si esto sirve para algo. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? ¿Cómo? Esto no llega a mediocre. No llega a mediocre. No llega, ni siquiera llega a mediocre. Y de esta mediocridad, para ser bueno y ponerle algún nombre, se está haciendo un plan piloto para aumentarlo al 80% de los casos. De esta mediocridad. ¿Esto es un triunfo, esta vaina? Esto, 28 operaciones y contando. 28 operaciones y contando. Ustedes están oyendo cómo es esto. Eso es el resultado, no de boca de Remberto, de boca de Luis Abinader, de todas las recuperaciones de casos de corrupción hasta julio de este año. 6.500 milloncitos de pesos y 3.000 de un solo caso. Un éxito rotundo. Yo no sé en la cabeza de quién. Pero miren, porque es que la cosa, yo ni siquiera sé hasta dónde que vamos a llegar aquí, para que ustedes entiendan. Para que ustedes vean cómo es que se maneja esta barbaridad. Porque esto no llega ni a mediocre. Yo tengo aquí la publicación del más reciente logro del Ministerio Público a nivel de acuerdo. Este es del Ministerio Público, 2 de septiembre del 2025. Ministerio Público logra acuerdo de más de 3.000 millones en caso contra Maxi Montilla y sus empresas en el marco de la operación Antipulpo. 3.000 millones. Vamos a ver cómo es esto. Con la homologación ante un tribunal amparado en un criterio de oportunidad, el órgano persecutor favorece sus acciones contra la corrupción administrativa y la impunidad. Hay que hacer una fiesta por esto. Como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico mediante el cual Maxi Geraldo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD 2.000 millones en efectivo a favor del Estado Dominicano. El acuerdo fue presentado al tribunal por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz de la PECA valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, que impulsa la actual Procuradora General Jenny Berenice Reynoso. La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD 6.000 millones a la distribuidora de electricidad del Este, distribuidora de electricidad del Sur, eso es de Este, del Sur, distribuidora de electricidad del Norte, de Norte, en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones. También deberá disolver las empresas transformadores Salomón Dominicana SAS, Electrocable, Alucón SAS, NS de Importaciones Diversas SRL, distribuidora de material eléctrico FEE SRL, distribuidora eléctrica Enanjin Shui SRL, importadora Iglerice SRL, TLC Negocios Globales SRL, Wattmax Lighting SRL, Herrajes Eléctricos RPC SRL y MG Solomon Corporation en un plazo de 2 años. Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos la suma de 431.816.307 pesos con 90 centavos. Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados dentro de la parcela número 5-C-provincia-85, el distrito catastral número 3 del Distrito Nacional, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, número 2, casi esquina avenida Ortega C, del ensanche Naco, valorado en RD 50.901.692.13 pesos. En el acuerdo homologado por el juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, las distribuidoras se hicieron representar por Celso Marrancini, quien funge como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras CUED. Le faltó la D. Las distribuidoras de energía fueron asistidas legalmente por Miguel Valerio Jiminián, el pana Miguel Valerio, abogado de Fran Rainieri, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guílamo, mientras que la defensa técnica del imputado y sus empresas la encabezaron Joaquín Antonio Zapata Martínez y Eduard Veras Valga, amigos míos los dos también. El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez, comparte y utilizó las empresas como vehículos, pusieron como 2 veces, societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan la contratación del Estado Dominicano, logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público. Y sigue bla, 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 bla. ¿Y por qué cogimos precisamente el caso de Maxi Montilla para iniciar esto? Porque en el caso de Maxi Montilla se dan muchas cosas que son muy raras. Y no muy rara en el sentido de turbia, aunque esa parte opaca anda por ahí. Pero rara en el sentido de que en realidad se ven pocas veces en materia penal. Y me refiero al hecho de que previo a este acuerdo, Maxi Montilla, él, para empezar, dijo cuánto dinero se había ganado a través de las licitaciones que ahora dice que fueron fraudulentas. Yo tengo aquí una publicación de Diario Libre donde dice, este es de diciembre 21 del 2020, Maxi Montilla confirma que logró contrato de RD 13.000 millones de pesos. ¿Ustedes se acuerdan cuánto fue que él dijo que iba a devolver al Ministerio Público? 2.000 millones en efectivo y los otros 1.000 indemnizaciones, pago de impuestos internos y una casa de 50 millones. Pero él es que dice en el año 2020 que él logró contrato por RD 13.000 millones. O sea que hay una diferencia de 10.000 millones de pesos de lo que él, de boca de él, dice haber logrado. Y eso
Él lo dijo en cámara. Dice Santo Domingo, el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Montilla, se defendió anoche de las acusaciones que se le imputan con las exclusividades logradas en los contratos con las empresas distribuidoras de energía, con la que confirmó haber logrado acuerdos por alrededor de RD 13.000 millones. El informe con Alicia Ortega reveló que el hermano de Candy Montilla de Medina no solo tenía acuerdos de exclusividad, sino que vendía los transformadores hasta con más de un 300% de sobrevaloración. Montilla dijo que ha ganado entre 8 a 15 procesos con Edeste, distribuidora, que según dijo que ya le vendía desde antes del 2012, cuando Luis de León, cuñado del expresidente Medina, pasó a dirigir en el año 2012. En total, desde el 2013 a la fecha, precisó que a Edeste le vendió 2.600 millones, a Edenorte 5.700 millones y a Edesur 5.033 millones. Sin embargo, la investigación del informe indica que a partir del 2012, cuando Medina llegó a la presidencia, los acuerdos se duplicaron. Léase que según la investigación de Alicia Ortega, es más dinero. Es el doble del dinero. Si cogemos el doble del dinero, estaríamos hablando de 26.000 millones. Pero vamos a dejarlo en lo que él dijo. Vamos a dejársela ahí. Y aquí yo tengo un programa de Alicia Ortega donde hace como una actualización a raíz del acuerdo de los 3.000 millones. Y yo quiero que ustedes vean un fragmento de este programa. Si lo pueden poner, por favor. Este es El Informe con Alicia Ortega. El acuerdo dado a conocer hace unos días por la Procuraduría General, en el que Maxi Montilla se comprometió a devolver más de 3.000 millones de pesos a cambio de aceptar su culpabilidad y testificar en contra de otros señalados, es un hecho sin precedentes en términos económicos en el país. Contra Montilla pesa una querella desde 2021 por estafa al Estado, y su caso brilla con mayor intensidad porque es cuñado del expresidente Danilo Medina, quien de hecho ha salido al ruedo a desvincularse del hermano de su esposa. Es un tema al que el informe en 2020 dedicó 2 investigaciones que incluyeron una entrevista exclusiva con Montilla. Aquí está todo, Alicia. En la 13 son 13.000 millones. Fueron las declaraciones de Maxi Montilla durante una entrevista exclusiva con el informe en diciembre de 2020. Revelaba sus grandes negociaciones con las CDEs, iniciando con Edeste, dirigida en ese entonces por Luis de León, también cuñado del exmandatario, casado con una hermana. Edeste es la que menos le he vendido, con 2.600 millones de pesos. En su escrito de solicitud de aplicación de criterio de oportunidad, con fecha del 23 de junio, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa dice que a partir de agosto de 2012 se produjo un incremento significativo en las contrataciones públicas adjudicadas a Maxi Gerardo Montilla Sierra y a las empresas vinculadas a su persona, coincidiendo este fenómeno con la llegada al poder del ciudadano Danilo Medina Sánchez, quien asumió su primer periodo como presidente constitucional de la República. La PEPCA refleja dicho incremento en un gráfico de barra que muestra cómo a partir de 2012 los negocios de Montilla con las sedes iniciaron su escalada, al pasar de algo más de 100 millones en 2011 a más de 4.000 millones en 2018. Edesur, 5.745 millones, 5.033 millones y Edenorte, 5.700 millones. De los montos revelados por el mismo Montilla, solo devolverá un 23% de los 13.000 millones que dijo negoció con las CDEs. A cambio, deberá testificar. Ustedes vieron 23% de lo que él dijo que se ganó. 23% nunca
pisó un tribunal, nunca existió una acusación penal, nunca existió una solicitud de medida de coerción en contra de él, hasta donde yo tengo conocimiento. Nada. 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 Yo no entiendo cómo se aplica un criterio de oportunidad sin proceso. Porque la verdad es que él no fue acusado de nada. De nada. Entonces, ¿dentro de qué contexto cabe el criterio de oportunidad sin un proceso penal? Así de simple. Nada. Pero miren, esto fue esto es una locura tan grande, que hasta los diputados del mismo PRM se quedaron con la boca abierta. Yo les voy a poner a ustedes una publicación de Telemicro de Instagram, para que ustedes vean este video. Buenas tardes. Una vez más el Ministerio Público vuelve a ser objeto de debates, esto tras el acuerdo con Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, con quien pues se comprometió a devolver al Estado una suma millonaria, esto como parte de la resolución del caso de presunta corrupción. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, organización a la que pertenece, asegura que este acuerdo evidencia su culpabilidad y abuso de confianza y que por tanto debe ir de la mano de una acusación penal. Un hecho como este lacera la institucionalidad y lacera la confianza en el Estado dominicano y debe ir acompañado también de sanciones penales. Esa es la realidad, por el mismo tema de que el fin de la pena no solamente es la reinserción, sino también pagarle a la sociedad el daño cometido. Procesado, claro que debió haber sido procesado, pero le digo, ni es PLDista, ni fue funcionario del PLD. Esta posición la comparten congresistas del partido gobernante y de la Fuerza del Pueblo, quienes van más allá y ya van a mirarse en ese espejo que hoy ensombrece la figura del expresidente Danilo Medina. Todo que hay que quitarle y que pague con cárcel, porque tú no me puedes pagar con el dinero que tú te robaste del Estado. Eso es ilógico. A veces uno tiene familia que le mete la pata y uno se entera en un momento, quizás no a última hora, pero en un momento que uno dice, ya lo hizo y ahora qué hago, porque se trata de fulano. Son temas muy difíciles y esto tiene que mandarle un mensaje a la sociedad. Eso es un incentivo hacia otras personas para que mañana puedan hacerlo por otro valor más grande, porque ya sabemos que todo se puede negociar y no hay entonces un delito penal que lo lleve hasta la cárcel. El caso de Montilla es el mismo por el que Alexis Medina fue condenado a 7 años de prisión por actos de corrupción contra el Estado. Otros involucrados también recibieron condenas y algunos de los involucrados resultaron descartados en este caso. Desde el Congreso Nacional yo me despido, retorno a los estudios. Buenas tardes. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? No soy solo yo que lo considera. Esto ha llegado a un punto en el cual, y es cierto lo que se está diciendo, es un buen negocio robarle cuarto al Estado en República Dominicana. Es el mejor negocio del mundo. Usted agarra y roba, y a cambio de una suma, de los mismos cuartos que se robó, una partecita, y vamos a ponerle número, 23%. Y le estamos poniendo el número que él dijo, de boca del mismo Maxi Montilla. Maxi ni siquiera pasó por no existió una acusación en su contra. Nada. Devuelve 3.000 millones, se queda con 10. Pero hay algo peor que incentiva esta práctica. Yo le voy a decir cuál es. No se sabe cuál es el resto del entramado. ¿Quiénes son los otros participantes en el entramado que permitieron estos actos de corrupción? No se sabe quiénes son. Por lo menos que usted quiera llegar al absurdo de pensar que Maxi Montilla era como Bugs Bunny. Primera base Bugs Bunny, segunda base Bugs Bunny, tercera base Bugs Bunny, pitcher Bugs Bunny, catcher Bugs Bunny, centerfield Bugs Bunny.
y que él lo hacía todo. O sea, él agarraba, hacía los documentos de la licitación, él la presentaba, él se sentaba del otro lado, él fungía como miembro del comité de compra, agarraba y le pasaba la licitación motrenca con los otros miembros de un comité de compra y él firmaba por todo, con personalidades múltiples diferentes, y luego agarraba y se ponía del otro lado. Entonces él mismo mandaba eso a los otros departamentos de la sede, y esos departamentos agarraban y lo mandaban a Contraloría o a cualquier sitio donde tenían que autorizarlo, y luego de eso venía el dinero de allá para acá y venía el desembolso, etcétera, etcétera. Si usted entiende, y estamos hablando de la parte de los documentos, porque también estamos hablando de la parte de la carga y traslado físico de los materiales para llevarlo al sitio donde se iban a vender, la entrega de lo mismo. Se habla de que cogieron materiales viejos y lo vendieron por nuevo, o sea que había que llevarlo, limpiarlo y volverlo a traer. O sea, si usted entiende que Maxi Montilla solito hizo todo eso, entonces usted está de amarrar. Pero toda esa estructura, en toda la sede, todas las EDES, porque él la mencionó todas, hasta el día de hoy se desconoce. Hasta el día de hoy se desconoce. Léase que una estructura que trabajó en toda la sede y que formó parte de todo esto, a cambio de soborno, como dice el Ministerio Público, es desconocida. Totalmente desconocida. Puede estar ahí ahora. Y es tan así que hay un caso de la sede por unas contrataciones de seguridad, que es al que se refiere Luis Abinader, que no tiene nada que ver con el caso de Maxi. Es un esquema de una compañía de seguridad que le daba servicio a las sedes. No tiene nada que ver con eso. Porque el acuerdo con Maxi Montilla, fíjese que él habla, y 3.000 millones del caso de la sede. Pero él, esa grabación que ustedes vieron fue de julio 14 del año 2025. Y el acuerdo con Maxi Montilla es de septiembre del 2025. Léase que no es el mismo caso del que él está hablando, de los 3.000 millones. Esa estructura que trabajó con Maxi para embolsillarse 13.000 millones, y uso la suma de él, de boca de él, es desconocida hasta el día de hoy, que es lo peor del caso. Al igual que ha sucedido con el resto de los acuerdos de las 28 operaciones y contando. Eso nunca se va a conocer. Nosotros tenemos estructuras criminales que no se han descubierto ni se van a conocer precisamente por estos acuerdos. Porque desde el momento en que se llega a un acuerdo, ya se acabó la investigación. Y solo se depende de lo que él diga, que son los que están ahí. ¿Dónde está el dinero que él solo devuelve 3.000? ¿Dónde está el resto de los 10.000 millones? ¿Dónde paró? ¿En qué institución bancaria se encuentra? ¿En qué cuenta de qué compañía se encuentra? Porque él está devolviendo lo que le da la gana. Y si él repartió con otra persona esos 10.000 millones y por eso no lo puede devolver, ¿cuánta gente se beneficiaron de esto? Esto es un esquema grande, ¿eh? Grande. Toda la sede cubría este esquema, según el mismo Ministerio Público. ¿A quién? ¿Con quién repartió? ¿Cómo fue esto posible? Ustedes ven qué es lo que pasa. El acuerdo precisamente lo que hace es acabar con la investigación, para que no se sepa nunca quiénes son el esquema completo y dónde está el dinero. Y lo bueno es que el que llega a acuerdo sale en libertad. Así que váyanlo pensando
en los demás programas que vamos a hacer con este tema, pues vamos a ir desarrollando, vamos a ir analizando más de los otros acuerdos. Pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.